Buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces la charla día de hoy. Vamos a hablar sobre intensificación, un paso más arriba en el tratamiento del paciente con diabetes. Primero que todo, este es el conflicto de interés, es una charla patrocinada por el grupo Sanofi. Vamos a hablar entonces inicialmente de la otra pandemia, aparte del COVID que estamos viviendo, que es la pandemia de diabetes. Como ustedes pueden ver acá, en el año 2000, tenemos 151 millones, con una estimación que va hacia el año 2019 463 millones y una proyección hacia el año 2030 de 578 millones de pacientes en el mundo con diabetes. Esto es supremamente importante porque la diabetes está incluida desde el año 2016 como una de las etiologías de muerte. La vemos acá en el séptimo puesto y adicionalmente contribuye al ataque cerebrovascular y al infarto. Tiene su componente en su fisiopatología. El panorama en Latinoamérica no es diferente al del resto del mundo. Tenemos un control inadecuado de la diabetes. Se dice que solo el 50-75% de los casos de diabetes no están controlados según las encuestas de la población, lo que influye en el daño a nivel neuropático, en ceguera, en aumento de la enfermedad renal, en amputaciones y obviamente en enfermedad del corazón. A nivel de Colombia no somos ajenos a esto. Esta es una encuesta del 2019 en la cual se encuentra que el 49% de los pacientes en Colombia reportados en este estudio muestran que no están en metas de hemoglobina glicosilada. ¿Qué pasa también o qué es importante tener en cuenta dentro de la otra pandemia que estamos viviendo, que es la pandemia del COVID-19? Tenemos que los pacientes diabéticos tipo 1, los pacientes diabéticos tipo 2, a medida que tienen un mal control metabólico, como ustedes pueden ver acá, entre mayor número es la glicosilada, tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2, aumenta su probabilidad de mortalidad. Por eso debemos trabajar para poder disminuir esta mortalidad. Con respecto a la disfunción metabólica, tenemos el consenso del 2018, consenso entre europeos y estadounidenses, en el cual nos habla de la triple meta. Quiero hacer colación acá o traer este perro de 3 cabezas llamado Cerberus, de la mitología griega, en el cual si no se combatían las 3 cabezas, este animal no se podía controlar adecuadamente. Así también podemos nosotros mencionar que debemos tener en cuenta esta triple meta. Es decir, paciente diabético tenemos que tener controlada la glicosilada, tenemos que tener controlado el LDL o el colesterol y la presión arterial. Si no controlamos las tres, nuestro paciente va a tener una disfunción a nivel sistémico y puede tener mayor enfermedad coronaria, periférica, cerebrovascular, con desenlaces cardiovasculares. Entonces, se insiste sobre la triple meta. ¿Qué pasa en los pacientes diabéticos? En unas personas sanas, después de una ingesta calórica, se liberan del intestino cantidades incrementadas de incretinas, pero en un paciente diabético la respuesta a la incretina, a la ingesta calórica, está severamente disminuida. Acá vemos cómo se empieza a comer comida copiosa, hay un efecto de la incretina que actúa a nivel del páncreas, se aumenta la secreción de insulina, se disminuye la secreción de glucagón, tenemos unas enzimas de PP4 que disminuyen este efecto y hace que se reduzca la acción de la incretina sobre las células pancreáticas, el hecho de estar con hiperglicemia. Y finalmente esto repercute a nivel del músculo, donde se produce captación de glucosa alterada o a través del glucagón que se disminuya, que disminuye la producción de la glucosa aumentada. Por lo tanto, esta hiperglicemia se puede controlar desde diferentes puntos de vista a nivel del intestino, a nivel del cerebro, a nivel del páncreas o a nivel muscular o el tejido lipídico. ¿Cómo son los mecanismos de acción de los hipoglicemiantes? Que nos ayudan a controlar esta hiperglicemia. Tenemos el GLP-1, el análogo o agonista de GLP-1 que actúa a nivel de intestino, cerebro, en riñones, en páncreas y en hígado, y la insulina que actúa a nivel de hígado, músculo y tejido adiposo. Recordemos que tenemos un octeto aminoso, es decir, 8 características importantes que se tienen que combatir para poder manejar adecuadamente la hiperglicemia, y acá estos dos grupos abarcan la mayoría. Tenemos las tiazolimidonas que actúan a nivel de tejido graso, muscular y a nivel hepático,
los IDPP4 que actúan a nivel hepático y pancreático, las sulfonilureas a nivel pancreático, la metformina a nivel hepático y los ICGLT2 que actúan a nivel renal. Este es el mecanismo de acción que tenemos de los hipoglicemiantes. Mirando qué contribuye al mal control metabólico que se tiene, por qué no se logran las metas adecuadas, tenemos que por parte de los pacientes tenemos barreras de acceso al sistema, barreras geográficas, barreras de tipo cultural que les impiden que adopten un control adecuado, de control de peso, de control de actividad física, de control con respecto a los controles relacionados con medicina, con enfermería. Tenemos unos eventos adversos importantes como la hipoglicemia, como la intolerancia gástrica. Tenemos temor a inyecciones, hay pacientes que le dan mucho temor, prefieren quedar ciegos a ser inyectados, entonces hay demasiado temor en los pacientes. Tenemos dentro de nuestra cultura latinoamericana, inclusive mundial, un prejuicio hacia la insulina. Algunas personas dicen que van a quedar ciegos, que van a tener diferentes efectos. Y por parte del médico tenemos que a veces se consideran que hay unos regímenes muy complejos y que son difíciles de cumplir, una mala comunicación entre el médico y el paciente que a veces dificulta el cumplimiento de la meta y adicionalmente lo que se llama inercia terapéutica, que es la tendencia a dejar el paciente como está porque tiene la glicosilada ahí cerca al normal, porque tiene el LR cerquita al rango normal, porque tiene la presión arterial muy cerca al rango normal y no se hacen ajustes. Soluciones, entonces tenemos unas terapias mejoradas afortunadamente, tenemos insulinas con menores tasas de hipoglicemia, tenemos combinaciones de insulina con GLP-1 con efecto dual, con menor tasa de hipoglicemia, tenemos mejores dispositivos, por ejemplo, el Freestyle que tenemos para controlar la glicemia, en la cual se inyecta al paciente o se coloca el dispositivo y se puede tomar las glucometrías con el celular a cada momento. Tenemos, digamos que, aplicativos para lograr el control metabólico y una cantidad de tecnología importante, dispositivos más pequeños que pueden producir menos dolor. Tenemos apoyo psicológico, un manejo liderado por enfermería y definitivamente en la parte educativa es un contundente para disminuir la inercia terapéutica. Con respecto a la inercia clínica, tenemos este estudio realizado en el Reino Unido, donde se muestra cómo los pacientes que no lograron un control del 7% en un tratamiento intensivo, tenemos lo que se llama acá el legado disglucémico, que nos hace hacer o nos hace tener un riesgo de complicaciones medidas en 5.3 años como un infarto, aumento del 67%, aumento de los eventos cerebrovasculares en un 51%, falla cardíaca en un 64% y los desenlaces cardiovasculares compuestos en un 62%. Esta es la nueva guía, la guía de enero del 2021 de Diabetes Care, donde nos hablan de cómo usar la insulina. Esta es la información actualizada. Nos dice que si la insulina basal se ha titulado y la glucosa plasmática en ayuno ha llegado a niveles aceptables o si la dosis es 0.5 unidades por kilo día y la glicosilada se mantiene por encima de la meta, se considera avanzar hacia una terapia inyectable combinada. Esto es importante porque, por ejemplo, un paciente de 70 años, la dosis permitida de insulina serían 35 unidades. Debemos tener en cuenta para no pasarnos de ahí porque si no, vamos a aumentar la cantidad de insulina y los efectos indeseables. La terapia inyectable combinada de insulina basal y los agonistas del receptor GLP-1 tiene efectos potentes en la reducción de la glucosa y adicionalmente un componente muy importante que es la menor ganancia de peso. Recordemos que la mayoría de pacientes que inician con insulina aumentan su peso 3-4 kilos aproximadamente en un lapso de un año. Y adicionalmente el hecho de que se disminuya la hipoglicemia en comparación con regímenes intensivos de insulina. Entonces, ¿en qué pacientes requieren, en pacientes que requieren insulina, cuál es el porcentaje de éxito terapéutico? O sea, teniendo en cuenta solo la insulina, vamos a evaluar los ensayos clínicos, estos ensayos clínicos realizados con glargina, U100, con U300, inclusive con DGLUD o con la comparación de las dos, el porcentaje no superó el 50%. Se llegó solo a un 30%. Entonces, solo el 30% de los pacientes con diabetes tipo 2 que usan insulina basal logran una glicosilada por debajo del 7%. El porcentaje es muy bajo. Recordemos un concepto importante sobre la glicosilada, que la glicosilada nos habla más
del promedio de los últimos 4 meses del comportamiento glicémico. Si tenemos una glicosilada por debajo de 7.3%, el 70% de esta glicosilada tiene que ver con la glicemia en ayunas, mientras que si está una glicosilada más aumentada, por encima, por ejemplo, de 8.5, 9.3%, el componente más importante de esa glicosilada va a estar relacionada con el componente postprandial. Entonces es importante tener en cuenta esto. Hay un término nuevo que es el término de sobrebasalización. ¿A qué se refiere esta sobrebasalización? Es una titulación de la insulina basal por encima o más allá de una dosis adecuada, en un intento que tenemos el personal de salud por alcanzar los objetivos glicémicos. ¿Cuándo se considera que hay sobrebasalización? Cuando tenemos una insulina basal por encima de 0.5 unidades por kilo día. En segunda instancia, cuando la glucosa postprandial está por encima de 180. Y en tercera medida, cuando la glicosilada no está en metas a pesar de lograr una meta de glicemia postprandial. Entonces, es importante, es un término nuevo, no debemos hacer sobrebasalización, porque si hacemos sobrebasalización, no vamos a controlar adecuadamente el paciente y sí vamos a inducir a que el paciente pueda presentar hipoglicemia y el paciente presente miedo frente a la terapia y obviamente evite aplicarse el medicamento. Este es un artículo, ya lo habíamos mencionado, el artículo del 2018 entre las guías europea y la guía americana, y nos habla de cómo son los principios a relacionar o a tener en cuenta para poder controlar adecuadamente la diabetes. Importantísimo recordar que se debe regular más o menos cada 3 o cada 6 meses, evaluar el paciente, evaluar o modificar el tratamiento de acuerdo a las metas, y siempre debemos tener en cuenta la glicosilada, el LDL y la presión arterial. Importante poder controlar esa triple meta para poder disminuir los eventos cardiovasculares. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente tiene una glicosilada fuera de metas, a pesar de que tenga una terapia dual o triple, es decir, que tenga, por ejemplo, metformina, empaglifosina o linagliptina, este paciente se debe considerar la combinación del inyectable, un GLP-1 más una insulina basal o una terapia basal bolo. Adicionalmente, si el paciente presenta una glicosilada de más del 10% o si se encuentra por encima de 2% de la glicosilada, por encima de la meta que corresponde al paciente. Adicionalmente, si el paciente está con un GLP-1 previo a la insulina, se debe considerar también si necesita insulina basal en vez del GLP-1 cuando tiene una glicosilada muy alta, una glicosilada por encima del 11%, o cuando tenga síntomas o evidencia de estado hipercatabólico, pérdida de peso principalmente, o se sospeche que este paciente es un diabético tipo 1. Adicionalmente, en pacientes que ya estén con insulina, se les puede adicionar un GLP-1, se debe evaluar la combinación de insulina glargina y Lixi o la insulina declira. Y es importante llevar a la titulación también en estos pacientes y recordar que estos pacientes también tienen un máximo. Vamos a hablar sobre un caso clínico. Este es nuestro paciente Ariel, es un paciente de 65 años, diabético tipo 2, hace aproximadamente 20 años, con un índice de masa corporal de 25, una glicosilada de 10%, un antecedente de hipertensión, en manejo con insulina glargina U300 con 40 unidades al día. Tiene una última hospitalización hace 3 meses por cetoacidosis diabética y un tratamiento actual con metformina 2000 miligramos día, que es lo que se recomienda actualmente para disminución cardiovascular, empaglifosina 25 miligramos día y la insulina glargina U300 con 40 unidades día. Entonces, ¿qué tratamiento considerarían en este paciente para poderle mejorar su nivel de glicosilada? Vamos a recordar lo que tienen que ver con el manejo de insulinas prandiales. Recordemos entonces que la insulina regular tiene un inicio a los 30 minutos, un pico a las 12 a 4 horas y una duración de 6 a 8 horas, y las rápidas más o menos actúan a los 15 minutos, 5 a 15 minutos, con un pico de 2 horas y una duración de 4 a 6 horas. Cuando usamos las insulinas prandiales, cuando no logramos que el paciente posterior a su comida pueda ser controlado, que tenga una glicemia por debajo de 180. Con respecto a la titulación de insulina prandial, ¿cuál es la recomendación? Entonces,
cuando ya el paciente no se logre controlar con una combinación de la GLP-1 y la insulina U300 o U100, debemos pasar ya a una dosis de basal bolo. ¿En qué contexto? Principalmente cuando hay un mayor progreso en la enfermedad, cuando hay una disminución en la función de las células beta, cuando el paciente es diabético tipo 1 o cuando hay un fracaso de la terapia combinada de lixesenatide más la insulina. En este caso, ¿qué se recomienda? Aumentar de 10%, más o menos cada 3 días, o evaluar el aumento de 2 a 4 unidades. Entonces, es importante cada 3 días tener un control. Es supremamente importante enseñarle a titular al paciente para que el paciente pueda realizar su titulación de una forma segura, y para eso también hay dispositivos y aplicativos en diferentes empresas para que el paciente se pueda titular adecuadamente. Inclusive hay aplicativos que se comparten con el médico para que el médico le ayude a poder hacer su titulación de forma adecuada. Vamos a hablar ahora de las combinaciones de relación fija. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente que no se ha podido controlar con 3 medicamentos o que no se ha podido controlar solamente con la insulina? Entonces, tenemos que usar una combinación de relación fija, es lo que se recomienda para favorecer el control. ¿Por qué buscamos esto? Porque buscamos sinergia, es decir, trabajo en grupo entre dos fármacos para poder controlar la glicosilada. La insulina basal, recordemos, que controla de forma óptima la glucosa en ayunas, y el agonista de GLP-1 me va a ayudar a controlar adecuadamente la glucosa postprandial. Entonces vemos que la insulina, como ya lo hemos mencionado, se dirige a la sobreproducción hepática de glucosa por disminución de la gluconeogénesis y disminuye la glucosa en ayunas. Y el agonista de GLP-1 actúa en la liberación de insulina dependiente de la glucosa, disminuye la secreción de glucagón, retarda el vaciamiento gástrico y disminuye la excreción de glucosa postprandial. Como vemos, tenemos prácticamente 7 de los 8 componentes del octeto ominoso para poder controlar la hiperglicemia en nuestra glicosilada. Vamos a revisar algunos estudios. Este es un estudio realizado con Lixilan L, en el cual se combina o se compara la insulina glargina más lixesenatide en pacientes que son inadecuadamente controlados con insulina más metformina. Vamos a mirar los resultados de eficacia. Acá vemos en negro la combinación del GLP-1 más la insulina glargina, y en el otro color la insulina glargina. Como vemos, se compara y es más efectivo la insulina glargina, llegando por debajo del 7% de la glicosilada. Acá lo vemos también promedio en la glicosilada, hay una disminución ostensible. Cuando nos referimos al peso, recordemos que el paciente que inicia insulina generalmente aumenta de peso. Esto es prácticamente una constante. Entonces, miramos aquí el cambio corporal de peso. Miramos que la insulina glargina combinada con el análogo GLP-1 hace una disminución comparativamente con la misma glargina, y esta diferencia es aproximadamente de 1.4 kilogramos. Y esto se sostiene hacia la semana 30. Entonces, es supremamente importante esta combinación también para disminuir de peso. Recordemos que el peso está correlacionado también con daño articular y con aumento de riesgo cardiovascular. Cuando nos vamos al cambio de glicemia y glicemia postprandial, entonces tenemos la insulina glargina combinada muy cercano al rango de la glargina para el componente de glicemia en ayunas. La diferencia está en la combinación del fármaco para la glicemia postprandial. Ustedes ven, es bastante ostensible. Con respecto al logro de las metas de la glicosilada por debajo del 7%, se logra en la combinación más 25% aproximadamente, más, y lograr por debajo del 6,5%, un 19,8% comparativamente en su combinación de insulina glargina más GLP-1 comparado contra la insulina glargina. Con respecto a los desenlaces compuestos, entonces el logro de la glicosilada menor al 7% sin ganancia de peso hacia la máxima 13, hay una diferencia del 20,8% que es estadísticamente significativa. La glicemia por debajo del 7% sin hipoglicemia documentada es del 13,2% de la diferencia,
Y para el componente de glicosilada menor al 7% sin hipoglicemia documentada ni ganancia de peso, la diferencia es de un 10.9%. Vamos a evaluar otro estudio en el cual se evalúa la combinación de la glargina más el GLP-1 con respecto a la disminución de la glicosilada a pesar de los niveles de la glicosilada basal. Entonces tenemos acá diferentes grupos en los cuales se inició insulina glargina más el componente GLP-1 comparado con la glargina y vemos cómo se logra una meta mejor a pesar de los diferentes inicios, a pesar de que esta inició en 8.47 o esta en 7.78 o esta en 9.45, hay una reducción importante a pesar de la glicosilada basal. Entonces, Iglarsi reduce en promedio 2.48% de sujetos con glicosilada por encima del 9%. Recordemos que la disminución de un solo punto, según el UKPS, que es un estudio importantísimo, donde se evaluaron las complicaciones micro y macrovasculares, disminuye aproximadamente un 30 a un 50% de eventos cardiovasculares. Entonces es muy significativo disminuir un punto en la glicosilada. Vamos a evaluar otro caso. Tenemos acá a Manuela. Manuela es una paciente de 75 años, diabética tipo 2 hace aproximadamente 12 años, con un índice de masa corporal de 25.4, una glicosilada fuera de metas del 12% y un antecedente de un evento coronario hace 10 años. El tratamiento actualmente, metformina 1000 miligramos cada 12 horas, linagliptina no recuerda la dosis, una empagliflozina 25 miligramos día, y el objetivo con ella, pues obviamente es mejorar el control glicémico, no quiere utilizar más de una terapia inyectable, está cansada de aplicarse 3 o 4 veces al día con la dosis basal bolo, y le gustaría reducir la cantidad de medicamentos orales. Entonces, ¿cuál opción le podrían ustedes ofrecer? Vamos entonces a evaluar el efecto del estudio Lixilan-O, que es un estudio en el cual se tituló la insulina glargina más lixacenatide comparado con la insulina glargina comparado con solo el lixacenatide. Entonces tenemos esos triples comparadores. Tenemos acá el cumplimiento de la glicosilada. Esta es la combinación, la que está más oscura. Vemos que logra llegar al 6.5%, la insulina glargina al 6.8% y la sola lixisenatida está por encima de la meta, que es el 7%, está en 7.3%. Cuando nos vamos al cambio en la media, también vemos diferencia entre los dos comparadores, siendo la combinación la que más favorece para poder lograr el óptimo control de la glicosilada. Con respecto a peso, vemos también que hay diferencias. Aquí vemos la insulina glargina, se gana más o menos 1.1 kilos. El lixisenatide disminuye al 2.3% actuando solo. Y la combinación más o menos disminuye 0.3. Entonces hay una diferencia entre estos dos de 1.4 aproximadamente. Y se logra el control inclusive hacia las 30 semanas. Con respecto al cambio en la glicemia en ayuno y postprandial. Entonces vemos acá en la parte postprandial cómo el lixisenatide mejora en comparación con el grupo control. Pero cuando ya están combinados, la insulina glargina y el GLP-1 logra un óptimo control, llegando aproximadamente a 115, muy llamativo. Y cuando se comparan los dos grupos, ya hay una relación de diferencia de un menos 38.4%, importante a favor de la combinación del GLP-1 que está actuando en conjunto con la insulina glargina. Con respecto a las metas de glicosilada, que se logren por debajo del 7%, también es importante. En la combinación se logra un cumplimiento de un 73%, con una diferencia de un 14% con insulina glargina y de un 41% de solo el lixisenatide. Y cuando vamos a una meta mayor de 6.5%, también conserva esa tendencia. Vamos ahora a la parte más importante, que es la parte de hipoglicemia, parte de seguridad. Entonces vemos que con lixisenatide hay una disminución de la hipoglicemia importante, 0.3, con la glargina un 1.2 y con la combinación de los dos prácticamente es similar al uso de la sola insulina, 1.4.
Entonces, ¿qué deducimos acá? Que la hipoglicemia con Iglarsi versus la insulina glargina fue similar, aunque la glicosilada fue significativamente mejor con la combinación de los dos. Entonces, hablamos de un medicamento con una seguridad muy buena y con un control óptimo de la glicosilada. Vamos a evaluar este otro estudio. Este es el estudio Propensity Score Match, en el cual tomaron dos estudios diferentes, uno con insulina glargina más el GLP-1 y el otro con lixisenatide para comparar, y compararon con los bolos. Entonces, vemos acá este estudio que es hecho con insulina glargina y el GLP-1 y este que es con la dosis basal bolo. Evaluaron las características y eran unas características comunes, por lo cual lo pudieron comparar, hicieron esta evaluación epidemiológica que se llama Propensity Score Matching, y en el cual vemos que la insulina glargina comparada o sumada más el GLP-1 logra un control llegando a una glicosilada del 6.89%, mientras que cuando tenemos una dosis basal bolo se llega al 7.16%. Hay una diferencia estadísticamente significativa también. Cuando vamos comparando el esquema basal bolo, que es este, con respecto al peso, vemos que hay mayor ganancia de peso cuando usamos más dosis de insulina basal bolo, que es la insulina glargina, por ejemplo, más las insulinas rápidas, comparada con la insulina glargina más el GLP-1, vemos esta diferencia importante de peso, más o menos una diferencia de 1.32 kilogramos. Y con respecto a la tasa de hipoglicemias, vemos que en eventos por año hay una disminución de la hipoglicemia a favor de la insulina glargina combinada con el análogo de GLP-1 y se mantiene adicionalmente para los casos de hipoglicemia nocturna. Este es un estudio que se llama Bellón. En este estudio se evalúa la factibilidad de simplificar del esquema basal bolo con las insulinas ya mezcladas con el GLP-1 o inclusive comparado con la insulina más el SGLT2. Entonces se diseñó, pacientes elegibles fueron aleatorizados uno a uno, a 3 brazos, unos se continuaron con el esquema basal bolo, 3 bolos prandial y una insulina basal. El otro grupo estuvo con insulina deglira, degludet y con Iglarsi, que es la glargina, con segunda aleatorización según la formulación. Los pacientes descontinuaron la dosis basal bolo y el otro grupo tenía el ICGLT2, empaglifosina, canaglifosina, más la insulina basal. Vemos acá que hubo una diferencia con respecto a la glicosilada, una diferencia adicionalmente con respecto a la glicemia en ayunas y con respecto al grupo que tenía la insulina basal y el GLP-1, también hubo una diferencia con respecto al peso, a favor de combinar el GLP-1 con la insulina basal o de combinar la insulina basal más el SGLT2. Con respecto al uso de los dos grupos, insulina deglira o Iglarsi, no hubo una diferencia significativa con respecto a la glicosilada alrededor de los 6 meses. Ahora vamos a evaluar la eficacia. Tenemos la eficacia, tenemos acá en rosado la dosis basal bolo, que es la insulina basal más la insulina rápida. En azul, insulina más el GLP-1 y en amarillo, insulina basal más el SGLT2 o la glifosina. Pues tenemos un cumplimiento menor de 8% a favor de la combinación del GLP-1 más la insulina, o por debajo del 7%, también un mayor control, ¿sí? Y con respecto al 7.5%, también un control adecuado. Con respecto a la dosis de insulina, que es una de las preocupaciones de la paciente Manuela que acabamos de ver, y el número de inyecciones, vemos cómo se disminuye la aplicación o el uso de aplicaciones de inyecciones con respecto a la combinación, favoreciéndose obviamente el uso del lixisenatide, pero también acá tenemos la combinación del GLP-1 y de la insulina. Entonces podemos acá deducir que hay una reducción cuando pasamos de un esquema basal bolo, que es el esquema normal que usamos de la insulina
por ejemplo, glargina más las insulinas rápidas, apidra, comparado con el uso de la combinación del GLP-1 lixosenatide más la insulina basal o empaglifosina más insulina basal. En este momento, en estos dos, hay una reducción del número que se necesita de aplicación de insulina, con lo cual se reduce el número de probabilidad de infecciones, se mejora la adherencia del paciente. Cuando evaluamos las hipoglicemias dentro del estudio, ¿qué encontramos? Que hubo un 17% de hipoglicemias en el grupo de dosis basal o de basal bolo. Hubo un 7.8% para hipoglicemias significativas que se consideran por debajo de 54 en el grupo de la combinación del GLP-1 más la insulina y un 5.9% en el grupo de la insulina basal y el SGLT2. Un nivel 2 o 3, menos de 5% de los pacientes, y en el abandono del tratamiento, en el grupo de la insulina basal, bolo, hubo 0, en el grupo de la terapia mixta hubo 12 abandonos, 4 por afectos a nivel del tracto gastrointestinal, que es lo más importante, náuseas o diarrea, y cuando hablamos del ICGLT2 hubo abandono 9, principalmente 3 por micosis. ¿Cómo viene el dispositivo? Entonces, los presento, se llama Solicua. Este dispositivo viene para aplicar en pacientes que vienen con dosis de antidiabéticos orales, es decir, que no están usando insulina, para aplicar 10 unidades. En paciente con dosis previa de insulina, menos de 20 unidades, para aplicar 10. Y el paciente con dosis previa de insulina, que están usando entre 20 y 30 unidades, para aplicar 20 unidades. Esta es una forma muy sencilla y aquí va contenido el análogo GLP-1, lixosenatide, y va adicionalmente la insulina. Este otro dispositivo, el Solicua verde, viene 3060. Este se usa para pacientes con dosis de insulina basal de más de 30 unidades de insulina glargina y la dosis inicia a nivel de 30 unidades. Entonces aquí tenemos a Ariel, empezamos la dosificación del medicamento. Solicua, pues usted decide iniciar con el esfero verde Ariel a 30 unidades porque previamente venía recibiendo insulina. Y a Manuela le iniciamos el esfero amarillo porque venía sin uso de insulina. Mensajes para llevar a la casa. Conclusiones. La inercia terapéutica debe ser vencida con nuevas herramientas como el uso de dispositivos para poder censar adecuadamente la insulina, el uso de menores dosis de aplicación de insulina combinada con el GLP-1, que por la facilidad de uso son beneficiosas para el médico y para el paciente. Esto es súper crítico, especialmente en estos momentos de pandemia, donde el control glicémico se convierte en un factor predictor de complicaciones, como lo vimos, y en un generador de mayor mortalidad por COVID-19 en nuestros pacientes diabéticos. La terapia combinada es una nueva alternativa de intensificación. Terapia combinada del GLP-1 más la insulina, dado que tiene una eficacia superior y una rapidez versus sus componentes por separado. Es una forma sencilla, una sola aplicación al día, es segura para el control metabólico del paciente con diabetes tipo 2. Y esta combinación Iglarsi, que es el GLP-1 más insulina glargina, es una alternativa de intensificación para pacientes descontrolados con antidiabéticos orales con glicadas de más de 2 puntos por fuera de metas, o para pacientes descontrolados con insulina basal con GLP-1 con restricción al paciente con riesgo cardiovascular establecido que requiere beneficio cardiovascular, a excepción que venga usando un SGLT2. Y el control glicémico es importante, pero también resulta relevante lograr el control de la presión arterial y los lípidos para evitar complicaciones cardiovasculares. Recordemos la triple meta cardiovascular que nos dejó el legado la guía del 2018 entre europeos y estadounidenses. Muchas gracias a todos.